Hola, que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de bendiciones. Que sea un día maravilloso para cada uno de ustedes que están al otro lado. Vamos a poner este mensaje, un mensaje de un mandato de Dios, de un mandato del Señor, de andar en el Espíritu, en la mano de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a esos corazones. Padre, te pido, glorioso Señor, que lleve este mensaje a esas personas que lo necesitan. Padre, que sea tu mensaje, que sea tu palabra, que sea tú, que yo sea simplemente, Padre, un instrumento de tu palabra, que sea tú guiándome en el Espíritu para que ese mensaje llegue a esos corazones, esa enseñanza llegue a esas personas que lo necesitan, Señor, que pueda ponerlo por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermano, en Gálatas 5, a partir del 16, el Señor nos hace un mandato en el cual nosotros debemos cumplir. Debemos cumplir ese mandato. Porque es un mandato del Señor que nos obliga a comportarnos como quiere nuestro Señor. En Gálatas nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Nos manda a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a esforzarnos por andar en el Espíritu, no a caminar con el Espíritu. Muchas veces cuando en la palabra nos manda y nos aconseja, no, de andar en el Espíritu, parece que es un trance que nosotros llevamos, pero realmente nosotros lo que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas que a Dios agrada. Por eso es un mandato del Señor, porque nosotros podemos hacerlo, porque nosotros somos ayudados para hacerlo, para hacer la voluntad del Señor, que es andar en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, para que no hagamos lo que nosotros deseamos, sino que nos dejemos llevar por la palabra de Dios. Que ese deseo que tú tienes de hacer lo que tú quieres no son lo que te conduce correctamente por el camino del Señor, sino es lo que la palabra de Dios te dice. Y el Señor es tan grande, el Señor es tan bueno, no es tan misericordioso que inclusive nos deja cuáles son los frutos de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu. El Señor nos lo especifica y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las leyes de Dios, no hay quien pueda condenarlas. ¿No? Los frutos del Espíritu, no hay ley contra esas actuaciones que nosotros debemos llevar, esa manera en cómo nosotros nos debemos comportar, esos pensamientos o esa manera de pensar, no hay quien se pueda oponer. Entonces tenemos que sentir de esa manera, tenemos que pensar de esa manera, tenemos que actuar de esa manera. No, somos ayudados por el Espíritu de Dios, pero nosotros tenemos que esforzarnos para caminar, actuando y comportándonos de la manera en que Dios quiere y Dios agrada. Pero además de decirnos cómo debemos comportarnos en el Espíritu, porque es algo que nosotros tenemos que cumplir. Es algo que nosotros tenemos que hacer, ayudado por el Espíritu de Dios. Caminar en el Espíritu es una actuación, es una forma en que nosotros debemos conducir nuestra vida cristiana en Cristo. Pero además de que el Señor es bondadoso y nos deja cómo debemos comportarnos, nos habla también de lo que no debemos hacer en Gálatas 5, a partir del 16. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la ley de la carne, no estáis bajo tu propio deseo, no está en los deseos de tu corazón, no está en lo que la carne quiere, esos deseos pecaminosos que la carne siempre quiere desde que caímos del Edén.
Vale, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Gálatas 5, 18 al 21. Como podemos ver, esa es la manera de vivir que nosotros debemos evitar. Y quizá muchas veces nos salvamos de alguna cosa. Usted podrá decir, bueno, yo no soy adúltero. Bueno, yo no soy, no creo en hechicería, no soy fornicario, no tengo lascivia, no soy inmundo. Pero cuando hablamos de pleitos, cuando hablamos de celos, cuando hablamos de iras, de contiendas, disensiones, envidias, alabado sea el Señor, borrachera, de esas cosas es que el Señor quiere apartarnos. Cuando nos dice caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. De esos deseos que nosotros tenemos carnales, nos quiere apartar el Señor diciéndonos cuáles son las cosas que nosotros debemos sentir y cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer andando en el Espíritu. El Señor quiere que tú te muevas en el Espíritu. Quiere que tú te esfuerces para andar en el Espíritu, para que tú puedas llegar al reino de los cielos y no sea contaminado por las obras de la carne. Que tú no verás el reino de los cielos si tú no evitas, si tú no te alejas de las obras de la carne. Alabado sea el Señor, grande, glorioso y santo. Hermano, tenemos que entender cómo nosotros debemos caminar como cristianos para acercarnos a Cristo, para acercarnos a Dios y no alejarnos de Dios, no haciendo las cosas que a Dios le agrada, que están especificadas en Gálatas 5 a partir del 16. Alabado sea el Señor. No ha dicho que debemos andar en el Espíritu. No ha mandado andar en el Espíritu, para además no ha especificado, no ha dicho cómo debemos andar, las cosas que debemos hacer, cómo debemos pensar. No ha dicho también qué cosas tenemos que evitar, cómo no nos debemos comportar y cómo no nos debemos pensar, cómo no debemos pensar. Alabado sea el Señor grande, Señor grande, glorioso, santo. Padre, eres bueno, santo, misericordioso, grande. Señor, tú eres bueno. Alabado sea el Señor. Alabado, grande, santo sea el Señor. Y que toda la gloria sea para nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria sea para Dios. Padre, alabado Señor. Grande, cualquier persona que esté al otro lado y quiera entender y aceptar que hay un solo Dios y que el único Dios que te ama y que te quiere y que quiere que tú hagas su voluntad para que puedas ser salvo y puedas tener una buena vida. Ahora, en este mundo tan complicado como se está poniendo, este es el momento. El Señor te está esperando, siempre te ha esperado, quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere darte ese gozo y esa felicidad que solo el Señor puede darte. Padre alabado, mi Señor amado, que este mensaje llegue a esos corazones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de bendiciones.